Impresionante la transmisión desde Mar del Plata, que la has podido ver por la pantalla de C5N, y acá estamos comenzando este impacto político, un impacto político que viene de una semana bien particular, con mucha información política, con mucho debate político, porque recordemos que el gobierno envió al Congreso lo que es conocido como la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, algunos la conocen como la Ley de Emergencia, así está resumida. Y presentó esa ley, fue aprobada en la Cámara de Diputados por 134 votos a favor y 110 en contra, pasó inmediatamente al Senado y también fue aprobada con 41 votos a favor y 23 en contra. ¿Qué pasó a partir de ahí? El gobierno, me parece que, tomando rápidamente, digamos, y tratando de reactivar esta crisis que dejó el gobierno de Cambiemos, impulsó un paquete de medidas. No es que son medidas aisladas donde el gobierno va lanzando algunas cositas, va tirando a ver un día una cosa, otro día otra, no. Bajó un paquete de medidas para ver si puede, obviamente, reactivar el país, porque si no Argentina no va a poder pagar nada. Cambiemos, el gobierno del presidente Macri dejó una deuda enorme, creo que ya esto lo hemos repetido hasta el cansancio, y el gobierno tiene, este gobierno, el de Alberto Fernández, tiene que empezar a producir, tiene que reactivar este país, porque si no el país no va a poder pagar. La semana pasada con Juan Enrique repasamos los tramos de deuda que tiene que pagar el gobierno argentino, es decir, el gobierno argentino, todos nosotros tenemos que pagar esa deuda. Y claro, un país que está parado, es decir, Cambiemos se fue con un país parado. Y ahora hay que empezar estos movimientos. Entonces tomaron algunas medidas, un paquete de medidas, y rápidamente, un gobierno que debo decir también, el de Alberto Fernández, hasta acá ha comunicado muy mal ha comunicado, porque aquí instaló un tema, me voy a agarrar solamente y después vamos a repasar el resto. El tema jubilados. ¿Qué se instaló? De hecho, hubo un cacerolazo en la capital federal porque la gente reclamaba. Dicen que el gobierno congeló las jubilaciones. Esto es lo que se instaló y estos son los títulos que ustedes deben haber visto. El gobierno no congeló las jubilaciones, es decir, el gobierno lo que hizo se tomó 6 meses para rever. Recordemos que en diciembre de 2017, el gobierno de Mauricio Macri hizo una modificación en la ley de movilidad jubilatoria que decía que los jubilados iban a cobrar más, que los jubilados no sabían lo que iba a hacer eso, que ese toquecito que le habían dado a la ley de movilidad jubilatoria les iba a cambiar la vida. Nunca pasó. Es decir, nunca cobraron más, siempre estuvieron a la baja, es decir, nada de lo que dijeron previo a esa modificación ocurrió. Diciembre de 2017. ¿Qué hace el gobierno? Dice, vamos a rever todo esto. Obviamente no es el único tema que hay que ver jubilados. ¿Y qué hace? Pone 2 bonos. Uno para el 30 de noviembre, que se adelantó para el 27, de 5.000 pesos, para los que cobran la mínima, que son la inmensa mayoría, y otro que lo van a cobrar durante el mes de enero, por el mismo monto, 5.000 pesos. En ese tramo se van a rever los números, a ver cómo está, efectivamente, y cómo dejó, Cambiemos, el sistema jubilatorio. No sabemos qué hay, no sabemos qué dejó en el ANSES, no está claro todavía. Entonces, esto es lo que ocurrió. Estoy hablando de un solo tema. ¿Qué hizo el gobierno? Lo largó. ¿Y qué se tomó o qué hicieron algunos medios? Instalar esto, que el gobierno había suspendido los aumentos de jubilaciones. Y así lo tomaron muchos jubilados. Repito, no es así. Y ya metiéndonos con el tema de jubilados, está nuestro amigo Juan Enrique. Juan, ¿cómo estás, Rodo? Buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias, Che. Es un resumen muy corto, ¿verdad?, de lo que ha pasado. Pero no es cierto, digamos. No es para nada cierto. Y aparte, cuando vos hablás de jubilados, estamos hablando ni nada más ni nada menos que de trabajadores, que en su momento dieron todo por sus empresas, inclusive por el Estado. Y fueron muy atacados en los 4 años del gobierno de Mauricio Macri. Recordemos que perdieron medicamentos, fue flexibilizado el sistema jubilatorio, crearon esa PUAN, que es algo menor que un jubilado, se fue financiado, se dejaron de cobrar contribuciones, fue realmente saqueado el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, perdió 40.000 millones de dólares. Y claramente esto no es un ajuste. Esto viene a ser una redistribución progresiva, darle a lo que menos tienen. Y ¿sabés, Rodo? Te quiero contar que de eso se trata el sistema previsional. El sistema previsional argentino está legislado con algunas características que el gobierno de Mauricio Macri no respetó. Y vamos a repasarlas juntos. Primero, que el sistema previsional argentino es público, y es público por el origen de los recursos. Claro, la plata que vos aportás, la que aporto yo, la que aportamos todos los argentinos, es público, por eso lo debe administrar el Estado. El sistema previsional argentino es de reparto, porque los trabajadores activos financian a los jubilados, a los pasivos, en este preciso momento. El sistema previsional argentino
Rodo, es asistido. Claro, la plata no alcanza, por eso tiene que ser asistido con impuestos. Un ejemplo, el impuesto sobre los bienes personales que pagan lo que tienen capacidad contributiva, por eso tiene que ser asistido. Y la característica central que tiene que ver con este proceso de cambio de modelo económico y que lleva el nombre de esta ley que se aprobó, es solidario. ¿Sabes qué significa que sea solidario? El sistema previsional argentino intenta sacar esa diferencia entre los trabajadores activos, o sea, atenuarla en la edad pasiva, o sea, tratar de que sea igualitario, que todos nuestros abuelos, que todos los trabajadores la pasen bien. Por eso es el camino a que tengan medicamentos a cargo del Estado. ¿Y sabes por qué te digo esto, Rodo? Son todos trabajadores, todos trabajaron, hicieron que las empresas crezcan donde laburaron. Entonces la pregunta es, ¿qué crece más rápido? ¿La edad o la expectativa de vida de los abuelos o la productividad que genera ganancias para las empresas? ¿Qué es lo que crece más rápido? Mirá, Rodo, esto es terrible, ¿no? Mi papá tiene 81 años. Mi viejo vio cómo nacía la aviación. ¿Sabés que mi viejo con 81 años, cobrando la mínima, vio cómo nacía la televisión? Él me contaba en Entre Ríos, decía, ¿sabés que la señora dicen, hay un aparato que es como la radio, pero que se ven las personas? Vio eso. Mi viejo hoy, Rodo, está mandando mensajes de WhatsApp. Entonces mi viejo, cobrando la mínima, ve cómo las empresas se enriquecen, concentran dinero, capital, no pagan impuestos, y por eso el sistema previsional debe ser asistido. Ponele que este sea mi viejo, le mando saludos, parecido, tiene bigote mi viejo. Vos fijate, para financiar a mi papá con la mínima, necesitas se necesitan cuatro trabajadores. Claro. Y tenemos dos. Pero acá es central, mirá, en 1960... Perdón, y esto aclaremos, 2 trabajadores en blanco. Tal cual. Pero lo que hay que aclarar, que se sepa muy bien cuál es el sentido de la solidaridad. En 1960, para hacer la productividad de estos 2 trabajadores, vos necesitabas 10 trabajadores. O sea, ¿quién se quedó con la productividad de esos 8 trabajadores? Los empresarios, los sectores concentrados, los dueños de las empresas tecnológicas, que avanzó muchísimo la productividad. No hay que ser matemático para saber que la expectativa de vida está por debajo del avance de la productividad. Por eso el sistema previsional debe ser asistido con impuestos, y muy bien que sea con bienes personales. Y no es casualidad. Recordemos que bienes personales es uno de los impuestos en la Argentina que menos pagan, ¿no? Claro, por eso te iba a decir, no es casualidad. El total de impuestos es uno de los más bajos. No es casualidad que con la ley de reparación histórica, que generó mucha desigualdad en el sistema previsional, se bajó el impuesto a los bienes personales. Ahora tenés que revertir esa situación. Ahora, Rodo, ¿sabés que cuando vos ves esto, está bueno también comparar lo que es las fórmulas que se utilizaron para actualizar el beneficio previsional y cuál era el objetivo? En la fórmula de movilidad original, el 50% era con el aumento de salarios. Y el otro 50%... Con la recaudación. ¿Qué significa recaudación? Significa crecimiento de la actividad económica. Si el país crece, vos compartís con los jubilados a través del aumento, a través de la recaudación. Así era la ley de movilidad jubilatoria. Así, en el año 2017, el único año que logró crecer en el gobierno de Mauricio Macri, cambiaron la fórmula porque no quisieron compartir, lo dijo el ministro de Economía Martín Guzmán, y se cambió por esta fórmula. Pensando los muchachos que iban a bajar la inflación, le iban a dar el 70% si había inflación y el 30% de salarios. Claro, una fórmula totalmente regresiva. Bueno, pero vos te acordás que cuando la presentan en diciembre de 2017, todos decíamos, van a cobrar menos. Decían, no, van a cobrar mucho mejor. Por ahí los primeros meses cobran menos, pero después van a recuperar. Nunca pasó eso. No, nunca pasó, y a los resultados me remito. Vamos a ver los resultados desde que hay movilidad. Acá tenés la serie de los 10 años. Primero tenés la jubilación mínima. La serie de los 10 años de movilidad. Tenés el aumento, el porcentaje de movilidad, y tenés la inflación promedio, porque estamos hablando de inflación promedio, Rodo, recordemos que los medicamentos están por encima, las tarifas están por encima. O sea, estando en el medio, mirá los 4 años, mirá, acércate, mirá los 4 años de Mauricio Macri. Acá los tenés. Mirá vos en tu casa, los 4 años de Mauricio Macri. Si querés sumar en amarillo, ¿cuándo perdiste? Pero estamos hablando de la inflación promedio, de la media. Si metemos medicamentos, tarifas... No, claro, no. Por eso te digo, a los resultados me remito, con una fórmula regresiva y no respetando cuál era el principio de la ley previsional, del sistema previsional.
solidario, de reparto, público y por sobre todo, como la guita no alcanza, debe ser asistido. Esto se está discutiendo en todos los países Ahora, del mundo. coincidís que el gobierno da el mensaje, presenta la ley, y el viernes se instaló eso. Se instaló que se congelaron las jubilaciones. Sí, claramente. Hoy leía también un diario que hablaba de que esto es un ajuste. Esto no es un ajuste. Esto es todo lo contrario. Yo creo que el presidente Mauricio Macri leyó Hood Rubin. Esto es Robin Hood. Esto acá le tenés que sacar a los sectores poderosos, a los sectores que concentraron y darle a los que le corresponde, a los trabajadores que hicieron mucho por las empresas, inclusive por el Estado. Sí, claro. Y bueno, hoy leí en un diario que lo que te decía, que esto es un ajuste de 6.000 millones y de ajuste no tiene No nada. tiene nada. Lo vamos a seguir repasando Dale. por cada uno de los puntos que tiene este debate que se ha generado, que comenzó en la Cámara de Diputados, que llegó a su aprobación de esta ley de emergencia, 134 votos a favor, 110 en contra. Hubo algunos artículos en particular que tuvo más, digamos, un acompañamiento por parte de la oposición, como por ejemplo moratoria para las empresas, para que las pymes puedan de alguna manera reinsertarse y no pagar tantos intereses como se estaba pagando por las deudas que van teniendo. Es decir, en un país que había dejado de producir, donde las pymes lo han sufrido un montón, bueno, la idea es que ver cómo se le quitan intereses, de qué manera puede ponerse nuevamente a trabajar. Bueno, vamos a meternos ya con esto. Está Alberto Asef, que es diputado nacional de Cambiemos. También está Romina del Pla, que es diputada nacional del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Y está Mónica Macha, que es diputada nacional por el Frente de Todos. ¿Qué tal? Primero quiero preguntarte, ¿se comunicó mal este ajuste? Porque me quedó como la sensación, esto que hablamos con Juan, ¿no? Como que quedó el ajuste, y en el fondo, cuando uno se pone a ver, como pasó con las retenciones, no es tan ajuste. No, yo creo que en realidad Cambiemos hace mucho hincapié en la cuestión comunicacional y en estas palabras, ajuste, congelamiento, distintas cuestiones que las ponen de relieve y además con los medios de comunicación que lo amplifican y que quieren instalar esas ideas. Pero claramente lo que votamos el otro día es una ley solidaria, es una ley que incluye 9 emergencias y que se complementan, ¿no? Porque si uno piensa en mejorar la situación en el ahora mismo, un poco la situación de las personas que cobran la jubilación mínima, de rebaja de remedios, volver a tener el plan remediar, pero también una rebaja en la compra de esos remedios, moratorias para las deudas de las pymes, lo que significa también más dinero en las AUH. Digo, todas, por nombrar algunas, todas esas acciones también hay que pensarlas en términos de las familias, como si está mejor la jubilación de la persona adulta mayor que tenemos en la familia y a su vez los medicamentos cuestan menos. Bueno, es recomponer en la urgencia y eso me parece que también digo es un dato clave, es definiciones rápidas a pocos días de haber asumido el gobierno también, ¿no? Teniendo en cuenta Sí, no el es un mes desastre de que gobierno, dejó. eso es real. Ahora, Romina del Pla, Alberto Asef están... Hay una sensación que quedó con la votación. Y es esto de la izquierda y Cambiemos como de acuerdo. Bueno, de ninguna manera. Justamente nosotros hemos cuestionado enormemente las políticas del gobierno macrista, hemos sido una oposición absolutamente rigurosa al gobierno macrista, tanto es así que nos hemos enfrentado a la reforma previsional del 2017 en forma directa. De hecho, en este momento se está desarrollando el juicio contra César Aracaki y Daniel Ruiz, justamente que son los dos que están siendo castigados, digamos, en nombre de los miles y miles de manifestantes por haberse movilizado justamente el 18 de diciembre del 2017. O sea que nadie nos puede acusar de no haber enfrentado al macrismo, porque de hecho, aparte, nosotros rechazamos todas las leyes de ajuste, cuando muchos de los que hoy son el bloque oficialista votaron muchas de las leyes de ajuste de Macri. O sea que ese intento de empardarnos con el macrismo y la derecha no ha lugar. Lo que pasa es que, por supuesto, nosotros nos hemos opuesto a este proyecto. No sienten como que sí, el ciudadano común. Bueno, una cosa es de lo que Cambiemos te y quieran votaron. endosar y otra cosa es la realidad. Entonces nosotros somos muy rigurosos, muy precisos. Yo estuve en el plenario de comisiones, justamente planteo frente a todos los ministros que fueron, marqué los problemas que entendíamos que eran claves en esta cuestión, sin chicana, sino con argumentos sólidos, habiendo leído la ley. Yo creo que esta ley de solidaridad, como así se titula, hay que recordar mucho la ley de solidaridad previsional de Menem y Cavallo del año 92, porque justamente la que privatizó el sistema jubilatorio también tenía el mismo título, y sin embargo tenía detrás otro elemento que era el robo de las jubilaciones. Esta ley tiene un objetivo que está muy claro en los artículos 2 y 3, que es garantizar el pago de la deuda externa a los acreedores
internacionales y al FMI. Detrás de ese objetivo está todo el resto del articulado. Por eso nosotros la cuestionamos de base. Y luego viene, como parte de esto, como uno de los aspectos, el tema de las jubilaciones. Y ojo, justamente la suspensión de la aplicación de la fórmula de ajuste no sentís, en Romina, marzo, que si hubiese sido un plan de ajuste, como vos decís, de los 90, Cambiemos hubiese estado a favor y estuvo en contra. Bueno, pero vos fíjate que ellos se oponen por otros temas, porque ellos están en contra de tocar a ciertos sectores, pero están en contra haciendo también una pantalla, una pantomima, porque en definitiva, que era lo que yo les decía, que no se preocuparan tanto por los jubilados porque le habían sacado el 25% del poder adquisitivo en los últimos años con la ley que impusieron a sangre y fuego y represión. Lo que pasa es que ahora que toca el 11.56 de incremento en el mes de marzo, si efectivamente la intención del gobierno sería dar un aumento por arriba de eso, no necesitaba incluirlo ni necesitaba anticiparse 3 meses. El anticipo es lo que hoy dicen todos los diarios, no uno, todos los diarios, que es que el FMI ha recibido la señal de que el gobierno está dispuesto a hacer todos los ajustes necesarios para garantizar el pago de la deuda. Por eso acaban de subir la cotización de los bonos. Se ha garantizado el pago de la deuda. Y en este punto nosotros no podemos admitir la confiscación a los jubilados, al sector de trabajadores, mantener el impuesto a las ganancias, me queda la sensación, por lo que etcétera. dice Romina, como que ustedes estarían bastante a favor, digamos, de lo que propuso el oficialismo, pero como son oposición no les queda otra que votar en contra. ¿Es algo así? No, para nada. Yo lo que quiero decir en primer lugar es que efectivamente coincido que esta ley que acaba de sancionarse ha sido pergeniada, ha sido elaborada pensando básicamente en un mensaje a los bonistas de la deuda externa para que cuando se abran las negociaciones, que son urgentes, porque la situación no da para dilaciones, tengan esa señal de que el gobierno nacional está dispuesto a recaudar más y equilibrar por la vía de recaudar más impuestos las cuentas fiscales. Es decir, lo mismo que venía haciendo Cambiemos. Como una señal. Ahora, con una diferencia fundamental. Primero, que es engañoso el título de la ley. Yo sostengo que cuanto más pomposo es un enunciado de una ley, por ejemplo, democratización de la justicia en su momento, o democratización de los medios, peores resultados se tiene. Acá no hay ningún plan de reactivación. Si hubiera habido un plan de reactivación, por ejemplo, la ley tendría que haber contenido alguna previsión para los créditos UVA. Porque si hay algo, un factor reactivante, es el crédito para la construcción. Gremio que moviliza 90 rubros y que genera una multiplicidad de actividad. Pero perdón, quiero seguir con el razonamiento, si me permiten, con todo respeto, que yo escuché con ese silencio correspondiente las expresiones. Mire, lo que quiero decirles es esto. La ley es malísima, porque en una economía recesiva lo contraindicado es aumentar impuestos. Y sobre todo aumentar impuestos a los sectores que producen, que trabajan y producen. Tenemos que dar alicientes a las inversiones. No hay políticas públicas exitosas en el marco de una miseria creciente de la Argentina. Esta ley, lo quiero resumir en 2 palabras, es pobreza para todos y todas. Es nivelar para abajo la pobreza de los argentinos. Esperá, porque hay una noticia de Clarín que quiero decir, porque el tema de los créditos UVA es un tema muy hablado, y vos lo decías, Romina, que parecía que había quedado en la nada el tema, porque Cambiemos no se ocupó nunca, pero Clarín está publicando justamente esta información. Dice que la ley de emergencia económica podrán revisar las condiciones de los créditos hipotecarios UVA y planes de ahorro, que es otro de los temas, los planes de ahorro de los autos, que es un escándalo también. Ojalá La pregunta sea así. es cómo. No, el tema, sí, de todos modos a mí me parece que también tiene que ver con la responsabilidad de nuestro gobierno de poder plantear que hay cosas que necesita poder darse el tiempo de estudiarlo y de ver cuál es la definición, porque vuelvo a insistir, hoy es 22 de diciembre, el gobierno asumió el 10 de Hace 12 diciembre, días. claro, entonces digo,
los que generaron la situación de miseria, los que generaron una situación tremenda con los créditos UBA es justamente el gobierno anterior. Esto digo como Bueno, para pero pará, poder por lo que tener dice en cuenta Alberto, cuál da es la el sensación que escenario. ustedes continuaron lo que No, yo... nosotros No. estamos asumiendo el gobierno y tratando de resolver situaciones de extrema miseria que vive nuestro pueblo, y también hay que tener en cuenta la situación con el pago de la deuda. Eso es una realidad. ¿Qué podríamos hacer? ¿No pagarla? Sí, por supuesto. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esa Cuestionarla. posición. Cuestionarla, pero podemos cuestionarla internamente. ¿Qué hizo Macri con ese dinero? Lo fugó. Eso es una cuestión interna del país. No, no es pero interna. después, eso para mí sí, es una cuestión que tenemos que resolver Macri acá. no lo fugó, ¿eh? Bueno, mira. Bueno, si no fue Macri, fue un amigo de Macri. Porque Ningún la amigo de verdad, Macri fugó nada, ¿eh? Igual. Fueron no. los argentinos que, buscando ahorro y defenderse de la inflación, buscaron ahorrar en dólares. Esa es una situación que tiene 70 años en la Argentina. No, sí, no es de claro, Macri. casualmente cuando la gente Y con empieza a tener respecto al tema de la derechos. miseria, quiero decir una sola cosa. Cuando se fue Cristina Kirchner del gobierno en diciembre de 2015, el índice de pobreza era 29%, y medido en términos reales puede llegar al 33%. Y si se tiene en cuenta el congelamiento de las tarifas artificialmente, podríamos llegar a un índice de pobreza muchísimo No, mayor. igualmente la Lo de pobreza Máximo es aumentó, eso indefendible. significa Es millones de decir, personas que la en miseria pobreza. no la inventó Macri, ¿eh? La miseria viene no. también de una decadencia de 70 años en la Argentina, ¿eh? Bueno. 70 años es un número... Sí, es sí, un bueno, número es un siempre- número. No quiero Puede ser interrumpir, 50, pero, puede mira, ser hay un 55. tema que me Sí, parece... es cuando pero- la gente empieza a hablar de 70 años atrás, es cuando los trabajadores empiezan a tener derechos. No, empecemos Que desde seguramente hay mucha gente que 1930, eso no desde le parece 1930 bien. con el golpe militar nefasto de 1930. Ahí empieza la decadencia argentina. Mira, yo quiero Yo- decir dos cosas. ¿Me permitís, Mónica, que digo esta Igual idea? yo no terminé de hablar porque, digo, me parece que tuvimos toda una situación, y yo vine acá 1000 veces con el tema de los créditos UBA a programas del canal, y lo cierto es que no hubo posibilidad de discutir esto con Cambiemos, ni en lo legislativo, ni en el ejecutivo. Acá está mencionado como que ¿qué quiere decir la mención en esa ley? Es un problema y vamos a ver cómo abordarlo. Cosa que fue imposible con Cambiemos aún en el espacio legislativo y aún poder discutirlo en alguna comisión. Entonces, digo, me No parece fue que imposible, Mira, ¿cómo va a yo ser quiero decir imposible? una cosa sobre esto que está política. diciendo Fue Mónica. una decisión política. hubo no diálogo. quisieron Hemos atender a la estado en las gente. mismas reuniones de comisión donde se firmó incluso un dictamen de la oposición sobre el tema de los créditos UBA cuando el Cambiemos el peronismo era oficialismo. oposición y el Cambiemos era el oficialismo. Ahora, justamente, ahora llegan al gobierno y en lugar de tomar, por ejemplo, ese punto de partida que era el acuerdo al que se había llegado, que tenía Los- que ver con suspender los hipotecados no quieren y esos demás, acuerdos ahora. resulta que ahora se pone un artículo que dice que se tiene que contemplar el esfuerzo compartido No, entre no los dice bancos y los... compartido. Dice eso, No el dice artículo de la ley esfuerzo dice, el compartido. esfuerzo compartido No, entre Romina, los bancos no y dice los compartido. acreedores. Dice textual, lo leí, Lo de leí hecho, lo yo- leí en la sesión. yo lo leí después Pero que vos además lo dijiste y hay no dice otra compartido. cuestión, que es la siguiente. Vos fíjate que los que zafaron en todo este proceso de impuestos y demás son las mineras. Vos fíjate lo que está pasando hoy en Mendoza. No podemos dejar de mencionarlo. Hay una pueblada en Mendoza, donde los radicales y el peronismo acordaron la modificación de la ley 7722 que permite la explotación minera con cianuro y otros elementos contaminantes, y se ha generado una pueblada a tal nivel que el presidente del PJ de Mendoza, que acordó la modificación de la ley y por eso lo votaron en la legislatura, hoy acaba de decir que no se promulgue la ley porque hay una pueblada masiva. ¿Por qué? Porque hay un sostén a las mineras. Este es un hecho muy serio. El segundo hecho muy serio, porque justamente llevan 10 días, eso es clarísimo en el gobierno, pero hay señales que hay que tomarlas en cuenta. Acá se habló mucho del Grupo Lima. Sin embargo, Argentina no se retiró del Grupo Lima. ¿Y saben lo que pasó? Hoy se incorporó la dictadura de Bolivia al Grupo Lima. ¿Cómo? ¿No era que había Pero- que retirarse pero Alberto- de ese Alberto grupo de Fernández es golpistas? parte del Grupo Y está ahí Puebla. presente. Bueno, Ahora, ya lo entonces hay un harán. montón Pero de te pido, señales. te pido, Hay Romina, Estados no nos Unidos vayamos y de la atrás ley de- que es muy No, importante. claro, no. ¿Puedo Primero decir volver a la algo? ley de solidaridad y además, digo, Alberto Fernández es uno de los referentes del Grupo Puebla. Digo, que todavía Bueno, no se hayan pero ido. seguimos Bueno, en sí, el pero vos Grupo lo Lima. tomás. Y dijeron que no se pero- van a retirar. Mire, yo no quiero lo hablar escuché del yo. Grupo Bueno, por Lima. supuesto, es un Pero tema que igualmente nos hablemos afecta de la a ley los de argentinos. emergencia. Porque Hablemos de la estamos situación. hablando de la ley de emergencia, es otro tema el del Grupo No, Lima no son otros que temas, están sería ligados por bueno los hablarlo sectores a en los que se cualquier defiende. momento cuando el canal lo disponga, la producción. Pero fíjese lo siguiente, la gente tiene que saber que la emergencia pública se dictó por ley en enero, el 6 de enero de 2002 y rigió 15 años
hasta diciembre de 2017. ¿Solucionó algo la emergencia pública en la Argentina? Si estamos en esta situación es a partir de 15 años de emergencia. Ahora venimos novedosamente, creativamente, a imponer Pero, una nueva emergencia. Alberto, reconoce- ¿Qué No, pero solución, Macri también pedía qué emergencia solución- general en provincia de qué Buenos Aires solución puede también. haber, Pero, qué Alberto, solución puede haber a Alberto, través de reconoceme que cambiamos un desastre. a través de la emergencia, qué solución puede haber? Lo que estamos diciendo, y esto es para reflexionarlo, es que la vigencia a rajatabla de la Constitución, es decir, que el Congreso conserve sus facultades y que el Poder Ejecutivo dependa de esas facultades del Congreso, no sirve para gobernar. Eso es lo que estamos diciéndole al país. Sinceremos. No, lo que Entonces la estamos diciéndole al Constitución país y que el habría país- que modificarla y cortar con la independencia Pero del vos Poder decís que está mal que Ejecutivo, hayan declarado la del emergencia. Poder Legislativo. Es que ese Vos es decís el que está mal argumento. La cambiemos- emergencia Sí. no se necesita emergencia si se gobierna bien y honestamente. Y si se gobierna generando confianza. El problema argentino es que los capitales nacionales huyen Pero despavoridos. Alberto, dejaron un desastre, Alberto. Huyen despavoridos y los capitales extranjeros no ponen el vienen ni por acento asomo. en esta- que es lo En que esas hicieron en la condiciones, sesión. Tampoco vinieron. lo único que Hablar- garantizamos es la miseria. Alberto, Hablar no de El podemos- emergencia gobierno de o no Macri fue emergencia, débil, no tuvo el poder y dejó al país en la legislativo y el miseria. poder El gobierno de político Macri dejó al necesario país en la para miseria. remover las causas del atraso argentino. Intentó el presidente Macri hacerlo y no lo pudo hacer. Cuando No la quiso hacer, fórmula, no quiso cuando la hacer fórmula nada en de función del las pueblo. jubilaciones se estableció en diciembre del 17. Cuando vos decís débil Macri, ¿por qué débil? Perdón. Hoy esa fórmula le daría un beneficio a los jubilados enorme. Nosotros Es decir, que estuvimos todo en lo que contra de esa hicieron ley en desde el momento 2017 en cero contra de también. esa No, fórmula, ahora se prueba que fue un craso error de un movimiento social, entre comillas, literalmente golpista, De como ninguna fue manera. el Nada de que Sacaron el diciembre de 25% de los ingresos de los 2017. jubilados. Eso Literalmente es golpista indiscutible. Así que y eso no se puede destituyente. colocar ¿Se en acuerda duda. cuando Cristina hablaba de ¿Me permites una destituyentes? aclaración? Si hubo movimiento destituyente fue durante todo el gobierno de Macri, que querían que se vaya antes de que termine su mandato. artículo que En habla esas de los condiciones es muy créditos UBA, difícil gobernar. Alberto. Eso es lo que hay que señalar. El Una artículo cosa, que habla de digo. los créditos UBA, que ahora antes era el 56, ahora lo han reformulado, dice textual: el Banco Central de la República Argentina realizará una evaluación, bla, 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 y le agregaron también no solo los créditos UBA, sino lo de los créditos de autos. Dice, y estudiará mecanismos para mitigar sus efectos negativos atendiendo al criterio del esfuerzo compartido entre acreedor y deudor. ¿Esfuerzo compartido de los bancos? No, acá no hay esfuerzo compartido de los bancos. Acá ha habido un negociado de los bancos con los créditos UBA. Por lo tanto, el argumento de que se va a atender como si fuera una paridad entre los bancos y los deudores es una no se habla cuestión de paridad, que no corresponde. No se habla de paridad. Esfuerzo compartido, No Mónica. se habla, pero eso no tiene, no es un no concepto es equivalente a la jurídico. paridad. Perdón, una esfuerzo cosa, cuando- compartido es un Hacer un fenómeno negociado jurídico. no es hacer ningún esfuerzo, es hacer un negociado. Es jurídico Está- el tema. pero el Cuando tema es hay ver- una situación de disparidad, de desequilibrio, el esfuerzo compartido lo Hoy establece solamente la el Corte. esfuerzo es pues de los Las de dos los que partes tienen tienen las que deudas. compartir los daños y Cosa que superar no la sucede. situación. Bueno, Por eso no hay ningún esfuerzo compartido, hay un negociado de los bancos y eso es lo que hay pero que eso terminar. es lo que generó Macri, el negociado de Pero los no bancos. tengo ninguna duda. Por eso Lo que digo, yo les porque estoy si no, reclamando esta al nuevo discusión Los bancos no los le inventó da Macri, argumentos a una persona que es de diputada, Cambiemos. los No le da bancos no ningún los argumento, inventó no está Macri. defendiendo a los bancos. Lo que te Los digo es bancos que los que nacieron estaban antes en que la contra de patria. esto Los no bancos son consecuentes existen. con eso. Existen. Y No, sabe no sé que si las nacieron antes que la finanzas, patria. las finanzas son diabólicas cuando se vive en No, especulación no. financiera. Cuando en cambio son crédito, es el torrente sanguíneo de la economía, el crédito. Sí, pero, Bueno, pero son el créditos crédito totalmente fundamental. usureros, Del tema- donde las familias no lo pueden pagar. Estamos hablando Y del son- tema, empezamos por el tema Por supuesto. jubilados, con el bono que van a cobrar Por ahora supuesto, el pero 27, son los que propiciaron y ustedes en como enero, única de 5.000 política de pesos, lo que vivienda, cobran la además. mínima. Pero también había la pregunta de qué va a pasar con el sector privado, qué va a pasar con los trabajadores del sector privado. A vos, Moroni, el ministro de Trabajo, sobre este tema, lo vamos a escuchar. Nosotros analizamos el tema de cómo quedó el mapa salarial en Argentina por sectores. Hay sectores que han podido más o menos seguir la inflación, hay sectores que no lo han seguido tan bien y hay sectores que han quedado francamente hundidos. Exacto. Entonces, y con poca capacidad de negociación. Entonces, lo que hacemos no es suspender, al contrario, le estamos fijando un piso a la negociación salarial. Vamos a establecer un valor que lo discutiremos con los sectores la semana que viene, que va a actuar como piso de la negociación salarial.
las paritarias se mantienen. Lo único que el incremento que fijemos para esos periodos tendrá un valor mínimo, que va a ser el que fije el Poder Ejecutivo. Si negocian un valor superior, absorberá este mínimo que fija el Poder Ejecutivo. En ningún momento no hay una palabra en la ley que permita suponer que la intención es suspender la negociación colectiva. Bueno, y tiene que ver con información de ámbito.com, que dice que el gobierno anunció que el aumento para privados será remunerativo y oscilará entre los 5.000 y 8.000 pesos. Recordemos, jubilaciones 5.000 pesos para las mínimas y asignación universal por hijo de 2.000 pesos. Ahí está un poco cerrando este círculo. El gobierno va a inyectar una gran cantidad de dinero en el mercado. Me parece que, y entiendo yo, la primera medida del gobierno es reactivar este mercado, digo, pues está paralizado. Claro, totalmente. Y en esa línea también implica la moratoria para las deudas de las pymes, teniendo en cuenta que son las pymes las que generan mayores cantidades de puestos de trabajo. Eso lo apoyamos nosotros. Creo que eso también es parte de esto que yo te decía al principio, como una ley integral que mira distintas y plantea distintas emergencias para poder sacar el país adelante, que es lo que hoy necesitamos con urgencia, y que en todo caso este conjunto de leyes y de medidas, o esta ley que contempla estas distintas medidas, es para reactivar la economía de las familias y de las pymes. Ahí apoyaron. Sí, lo de las pymes sí, pero nuestra diferencia con lo que dice la diputada es la siguiente. Tiene que haber más Si de una, queremos muchas. reactivar la economía, los sectores que producen tienen que ser estimulados, no castigados con 8.500 millones de dólares que se le quitan adicionalmente a Alberto, lo que ya con todo tributan. respeto te lo digo, ¿ustedes son conscientes que se fueron hace 2 días y No dejaron tienen- un país destrozado? Mire, no se dejó un país destrozado. Sí. Se dejó un país difícil y complejo, como se recibió un país complejísimo y como viene hace 70 años el país decayendo de manera alarmante, angustiante yo creo que es y un representante preocupante. del Caso peor único gobierno en el en planeta, democracia. caso único en el planeta de un país que decae tan sostenidamente en prácticamente más de medio siglo. Lo que quiero decirle, para terminar esta parte, lo que quiero decirle es esto. La emergencia tendría que haber, en todo caso, si van a hablar de tantas emergencias, ¿por qué no incluyen la emergencia de la cultura del trabajo? ¿Por qué no incluyen la emergencia en la educación, la emergencia en seguridad, la emergencia en valores intangibles? Porque en la medida de que la Argentina no recupere valores morales, es muy difícil recuperar la economía. Esa es una ecuación que no se habla, pero que existe. Y yo la quiero afirmar categóricamente Sí, lo que esta pasa tarde. es que el referente político de su espacio político justamente es quien se enriqueció a partir de la dictadura ¿Quién? militar, Macri. Entró Pero- con una cantidad de empresas y salió con... Bueno, entonces Bueno, hablemos de escuche, valores y hablemos pero del sí, respeto hablo por de la vida valores, de las porque personas. no puede ser de- que el que tiene éxito en una En empresa dictadura. ya por sí mismo, la dictadura. y En la vivir de los dictadura subsidios del Zaffaroni, Estado no es tener Zaffaroni éxito, juró perdón. por el estatuto del proceso militar como pero juez. quiero tiene que ver colocar un con- bocadillo ¿qué tiene acá. que ver? Quiero Vivimos decirle todos que ver, en este ¿qué tiene- país. no, pero usted Quiero habla de decirle al Tenemos que valores trabajar. ¿Qué y de tiene un que ver? montón de cuestiones No, que pero- hacen... no, que hacen- Además quiero estamos decirle al hablando de diputado aquí ahora, estamos que hablando vivir de de los aquí subsidios ahora. estatales Y no estamos y de la patria hablando contratista no es del padre tener del éxito Pero en las usted no hablaba de los empresas, 70 ¿no? años Del atrás. padre del Usted no era presidente. activa de ¿Me 70 años permite? La atrás. patria contratista existió antes del padre del presidente. Porque la patria Sí, pero el contratista padre es del la patria presidente y el prebendaria, presidente y el es la patria expresidente, acomodada. Y es la todo misma que eso sigue existió funcionando toda con la las vida. empresas Pero para está las mal, que pero gobernó, no que habrá también sido es toda la vida y está resolverlo, mal, y es resolverlo injusto. con la Sí, Romina. emergencia Sí, de los no, valores quiero morales. ir mucho más cerca. Mira, No veo justamente valores el morales tema en Cambiemos de los ya. negocios privados y la ética y la moral que acá mencionaba el diputado. Yo quiero ir mucho más cerca y por eso no comparto lo que decía Mónica. Por supuesto que se puede cuestionar la deuda. O no hemos cuestionado desde todos los sectores de la oposición el bono a 100 años de Caputo y compañía. No hemos cuestionado que la deuda con el FMI ha sido una deuda contraída para financiar la fuga de capitales que han hecho Nosotros los bancos. pensamos en eso Entonces, igual. perfectamente se puede cuestionar ese endeudamiento. No Sí. hablemos de más atrás, que nosotros también consideramos del Frente Izquierda y desde el Partido Obrero que hay que cuestionarla, pero podemos ir a lo inmediato y en lugar de dar las garantías de pago y tomar una serie de medidas que yo entiendo que son, digamos,
perniciosas para los jubilados y para los trabajadores, efectivamente se podría primero poner en discusión esa deuda que es ilegítima, que es ilegal, que es fraudulenta y que no tenemos por qué pagar. Y yo lo planteé en el plenario de comisiones y el ministro Culfas me contestó y me dijo, no, nos tenemos que hacer cargo del conjunto del paquete, cosa que no comparto, porque no comparto que ni los jubilados, ni los trabajadores, ni los desocupados Ni la nos clase debamos media. a hacer cargo, Ni la clase media ni la clase también. media, pero no nos tenemos que hacer cargo de la deuda de lo que generó su gobierno y los negociados de los empresarios de su gobierno, que lejos de ser exitosos, lo que hacen es siempre estar en algún negociado que el Estado le facilite, y pasan los gobiernos y vemos cómo lo de las mineras, que viene absolutamente a cuento, porque justamente mientras se le colocan distintas modificaciones a sectores como la clase media, como los jubilados, como los trabajadores que vamos a seguir pagando ganancias, a las mineras no se les toca un pelo, y no solo que no se les toca un pelo, en Chubut, en Mendoza y en Santa Cruz se están tomando medidas para anular las legislaciones que prohíben la minería contaminante, y en este mismo momento es lo que está generando la Puebla de Mendoza. Gracias a los tres por haber venido, es un placer tenerlo. Gracias a vos. Bueno, volvemos a hablar de economía, porque me parece que el tema central hoy es hablar de economía. Está Juan Enrique, seguimos repasando, hablamos hace un ratito de los jubilados, y vamos a meternos con otro de los temas, que también, yo no sé si fue bien explicado o mal explicado, digo, pero se termina de entender, ¿no? Lo que sucede, acá estamos viendo el dólar, ¿no? Pero estamos hablando de la clase media. Clase media, bienes personales. Lo que se ha dicho mucho en estos días es que es un golpe a la clase media. Sabés que no tiene nada que ver, porque el impuesto va a gravar por encima de los 2 millones de pesos y no va a gravar la casa habitación, la casa única, si no vale menos 18 millones. O sea que no es un golpe a la clase media. Bueno, pero ves, ahí también está mal explicado, porque decían, no, el que tiene patrimonio más de 2 millones va a pagar. Mira, y lo que te quiero mostrar acá es lo que todo el mundo se pregunta, me llaman y me preguntan, Rodo, ¿qué va a pasar con el dólar? Claro, me ¿Cuál voy es- a Miami, ¿qué hago? ¿Cuál es el verdadero dólar? Claro. ¿Cuál es el verdadero dólar? Bueno, mira, el dólar, el verdadero dólar siempre es el oficial. Claramente acá habla por sí solo. ¿Por qué? Un exportador de soja, de trigo, de maíz, va a recibir este dólar menos la retención. O sea, va a recibir 48 en el caso de los ojeros, 50, 52 en el caso del que exporta maíz. Fíjate, 60 es el dólar oficial. Ahora, vos tenés el dólar exterior, ¿no? El que quiere viajar, el que quiere comprar El que Netflix. compra afuera. El dólar va a ser de 80 pesos. Después tenés el otro dólar, el paralelo. Acá se resumen los 3 dólares, ¿no? ¿Va a valer el paralelo 80 pesos? Bueno, eso lo vamos a ver mañana. Ahora, la pregunta, ¿qué va a pasar? La pregunta, ¿qué va a pasar? Se pregunta la gente. A un sojero, a un exportador, que le pagan 48, ¿le va a convenir comprar en el mercado negro a 80? ¿O le va a convenir con el incentivo hacer un plazo fijo? ¿O le va a convenir invertir en la República Argentina o en otro sector? ¿Por qué? Porque lo que está buscando el gobierno con esta ley es sacarle incentivo a que vos te quieras pasar al dólar. Puede salir bien, puede salir mal. La idea es esa. Ahora, no solamente... Perdón, y además recordemos que, ¿se acuerdan del impuesto a la renta financiera? Para los que inviertan en moneda local, En digamos, pesos. en pesos, no va a haber tal cosa como ese impuesto que se pagaba. Hay un incentivo. Y después te quería mostrar algo que tiene que ver con otro que le afecta a la gente. Está bueno, está malo. Tiene que ver con la industria automotriz, con lo que es impuestos internos. También, vos, Rodo, vos también en tu casa, cuando vos compras un vehículo, estás comprando un 70% de insumos integrados importados. Estás comprando Claramente. dólares. Cuando compras este vehículo, estás comprando dólares. ¿Qué busca el gobierno con esta ley? Que esta ley es un engranaje de un modelo económico heterodoxo, un giro de 180 grados. Por eso, Rodo, mira, acá se va a grabar con un 20% vehículos que valgan en vidriera por encima de 1,5 millones de pesos. Estamos hablando de $25.000, un vehículo de gama. Y acá estamos hablando de otro vehículo que se va a Pero grabar... por encima van a pagar. Claro, por encima. Y acá un vehículo por encima de 2.400.000, estamos hablando cerca de los $35.000. Un vehículo lo vas a grabar con el 35%. ¿Qué se está buscando, Rodo? Se está buscando integración nacional. Ya hay un plan entre los gremios, los fabricantes y el gobierno. Claro, porque es bien, Claro. bien es lo que decís, ¿no? Ese auto es totalmente importado, 100% importado. Este auto tiene componentes importados, no es 100% nacional. Tal vez se fabrica en una planta en la Argentina, pero los componentes son mucho, en gran parte del auto, tienen que ver que son componentes extranjeros. Sí, lo que se busca es sacarle incentivo e incentivar la productividad nacional. ¿Te puedo recordar algo, Rodo? Años 79, 80, la integración en un automóvil
de fabricación nacional era de un 90% de productos nacionales. Claro. Hoy eso cambió. Lo que está buscando un gobierno con esta ley, que es un engranaje de un cambio de modelo económico, es eso. Es sacarle dólares a los consumos, sacarle dólares a la industria y hacer que haya una más fuerte sustitución de importaciones. Bueno, y Juan, y ahí hoy se habla, todo el mundo está hablando de qué pasa, ¿no? El turismo. Viste que algunos están buscando comprar paquetes antes de la sanción de la ley, a ver a dónde me voy, si me conviene irme afuera. Bueno, se generó como mucha rareza en todo esto. ¿Por qué? Pues decía, pero yo no me voy a Estados Unidos, yo me voy, no sé, a Punta del Este. Bueno, eso cambió también, Yo ¿no? te voy a mostrar números, ¿no? Esto es un trabajo que hicimos y lo pude comprar una semana, ¿viste? Vos te ibas a Punta del Este, la careteabas en Punta del Este. Si vos no la podés caretear este año en Punta del Este, seguramente elegís Pinamar. ¿Pero por qué vas a elegir Pinamar? No porque te lo diga yo, porque no la podés caretear, sino que vos fijate el número, ¿no? Un paquete completo por una semana, todo incluido, hasta el viaje, viste que se está hablando que el viaje paga, no paga el 30. Bueno, te salía sin el 30, 430.800 pesos para una familia tipo. Con el 30 es 436.000, sin el 30, 100.000 mangos de diferencia. Mirá Pinamar. Mirá, si vos la careteabas en Punta del Este, la podés caretear. Por ahí el mar es distinto, una diferencia. No te creas, ¿eh? Pero No hay mirá, cambio, el mar no 15 hay días, Rodo, 15 días en Pinamar. La diferencia son unos cuantos mangos, Rodo. Una familia tipo 165.000 pesos. Claro, vas en auto, ya no vas en avión, no vas en el barco. Tenés acá espectáculos, tenés la salida, estamos hablando ya que te ahorras unos dólares, podés cenar todas las noches afuera. Y acá tenés con carpa, Rodo, con carpa. O sea, Sí, que te vas después- a todo no, trapo pues, a Pinamar, a te todo puedes- trapo. Te puede salir menos también, ¿no? Digamos, ahí estás No, haciendo bueno, tope. yo lo que pasa es que si vos Esto estás sería un tope de gama de Pinamar, digamos. si vos estás acostumbrado a reventar dólares en Punta del Este, te va a salir muy barato Pinamar, eso seguro, Ahora, en esto... Tenemos Sí, otros viajes, Por eso, acá tenemos, por ejemplo... El que Punta Cana. iba a Punta Cana, bueno, va a elegir, a ver, te digo Mar del Plata, ¿no? Fíjate, sin impuestos, 468.000 pesos. Con impuestos ya estamos hablando, mira, 7.200 dólares, Rodó. 7.200 dólares. Por eso te digo, una semana en Punta Cana, para una familia tipo, 2 adultos, 2 menores, tenés 7.200 dólares. Vos, seguramente, y bueno, el mar no es el mismo. La arena por ahí te va a Ahí quemar. claramente te digo La decir arena que no. y pero eso sí, te prometo con carpa, Te vas a la carpa, un departamento, te vas en auto, con tickets para espectáculos, y todas las noches, porque Comer algo. tu mujer te va a decir, yo todas las noches quiero cenar afuera. Bueno, mirá el número, compará, 608.000 contra 140.000 pesos, 15 días, contra una semana. Claro que el cambio es muy fuerte. ¿Sabés lo que te digo, Rodo? Esto no es por el 30%. Ya con la devaluación, cuando el dólar pasó de 40 a 65, se puso carísimo ir afuera. Sí, claro. Con el 30% más, ¿sabés lo que muestra, Rodo, esto? Que el dólar está muy caro. El dólar está colombiano. Para comparar, es lo mismo que en el verano del año 2016, el dólar hubiese estado 25 mangos cuando el dólar estaba a 16. Eso es comparando este verano. Tengo una más, Rodo, tengo uno más, creo. Acá tenés. Me Río de Janeiro. Si vos te ibas a Brasil todos los años, una semanita, Lindo. te salía 351.000 mangos, familia tipo. Con el 30%, 456. Bueno, San Bernardo. la podés caretear en San Bernardo. Mirá la diferencia, ¿no? La diferencia de una familia tipo es muy fuerte. Eso muestra claramente que el dólar está extremadamente caro. Gracias, Juan. Vamos a la pausa, ¿eh? Enseguida volvemos con más información.